Bienvenidos a un nuevo vídeo de Alimenta. Hoy os voy a explicar las causas de los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, entre las causas de los trastornos de la conducta alimentaria podemos hablar de diferentes factores de riesgo que hacen que determinadas personas tengan más probabilidad de desarrollar este tipo de trastornos que otras. Voy a citar algunos de estos factores de riesgo, los más importantes. Por ejemplo, a nivel personal hay factores de riesgo a nivel genético. Luego también de personalidad, es decir, está demostrado que las personas que tienen más baja autoestima y un nivel más alto de perfeccionismo tienen más riesgo de desarrollar estos trastornos. Y tiene sentido porque aquella persona que es más perfeccionista no se conforma con un cuerpo normal, sino que pretende tener un cuerpo perfecto y hará todo aquello que fuera necesario para conseguir este cuerpo perfecto. A la vez, el tener una baja autoestima también se entiende que influye en que estas personas pueden desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, porque una persona que tiene baja autoestima y que por lo tanto no se acepta a sí misma y no se quiere, necesita más de la aprobación de los demás para poder sentirse bien consigo misma. Y entonces en esta búsqueda de la aceptación también pretende llegar a alcanzar un cuerpo determinado para así recibir más aprobación social, porque ella no se acepta a sí misma. Luego también hay otras experiencias que tienen que ver con las vivencias que uno haya tenido durante la infancia o la adolescencia y que a menudo en personas que luego llegan a desarrollar este trastorno lo que hablan es que han sufrido experiencias de rechazo debido a su cuerpo. Suele ir correlacionado que hay unos antecedentes de sobrepeso en la infancia o adolescencia, de manera que en la sociedad que vivimos hoy en día este sobrepeso o obesidad son motivos de muchas veces ser rechazados por parte del entorno, ¿no? Tanto del entorno escolar, por parte de los compañeros de clase, como del entorno familiar o social. Entonces personas, niños o niñas que han sufrido sobrepeso, pues a menudo han tenido que oír comentarios de rechazo, de crítica, burlas o haber recibido bullying en casos extremos en clase, pero muchas veces de una manera como más normalizada, de pues cómo te estás poniendo, deberías perder unos kilos o algún mote, que se dicen sin mala intención la mayoría de las veces, pero que va teniendo un impacto en esa persona, porque no olvidemos que vivimos en una sociedad donde lo bonito es un cuerpo delgado y un cuerpo con unos kilos de más pues es percibido como algo feo y que lleva al rechazo, y esto uno lo percibe desde que es muy pequeño. De manera que entonces esta persona desde bien pequeña ha ido viviendo con un rechazo hacia su cuerpo que puede ser provocado por estos comentarios de personas que le rodean, pero también puede ser por un rechazo propio, de manera que no hace falta que nadie le haya dicho nada, sino que haya interiorizado esta persona que su cuerpo no es socialmente aceptado, porque ella es más gordita que sus compañeras y sus compañeras son más delgadas y tienen más éxito, o ya en la adolescencia pues las amigas más delgadas ligan más que ella y ella lo atribuye a que debe ser que es por los kilos de más que tiene, y entonces estas vivencias que esta persona va acumulando lo ve como algo muy negativo, de manera que esta insatisfacción corporal hace que sea probable que en algún momento inicie una dieta. Y la conducta de dieta es la conducta que más está relacionada con desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Porque si vamos sumando factores, pues de esa persona sentirse mal con su cuerpo o haber recibido críticas por ello, entonces pues llega un buen día que esa persona dice pues voy a hacer una dieta porque a ver si perdiendo peso la gente me acepta más. Y lamentablemente suele pasar esto, es decir, que cuando se pierden unos kilos, los comentarios que aparecen por parte un poco de todos, ay, qué bien te estás quedando, qué guapa estás ahora, y gente que a lo mejor hasta ese momento no le hacía mucho caso a esta persona que está perdiendo peso, ahora de repente todo el mundo está pendiente de ella en plan positivo, ¿no? De elogiarla y de qué guapa. Y entonces, claro, ¿qué pasa de una persona con baja autoestima, que no se gusta su cuerpo, que a veces pues, se ha encontrado más bien sola y ahora recibe toda esta atención social de manera muy positiva? Pues claro, lo lógico es que diga pues tengo que seguir perdiendo peso. Y entonces pues esta dieta va a más, cada vez va siendo más restrictiva y cada vez la pérdida de peso va siendo mayor.
Y llega un momento en que esto, pues, hay personas que lo pueden controlar y pararse en una pérdida pequeña de kilos, pero hay otras que ya no pueden parar. Es decir, que han perdido unos cuantos, dicen, bueno, pues pierdo un par más, tampoco pasa nada, así estaré mejor, y ya entran en una espiral de pérdida de peso que cada vez les resulta más reforzante. A la vez llega un momento en que tampoco se lo ven en su propio cuerpo, porque ya empiezan a aparecer pues, temas más obsesivos, y entonces toda esta problemática mental hace que la percepción del cuerpo no sea la real, y pues hay una escalada de cada vez más pérdida de kilos y aún así seguir estando insatisfecha, pues porque desean perder más peso aún, ¿no? Aún no se ven bien. Realmente nunca se acaban de ver bien por más kilos que pierdan. Esto sería en el caso de que desarrollaran una anorexia. En el caso de que habláramos de una bulimia, en esta pérdida de peso, porque claro, una persona bulímica también lo que desea es ser delgada o muy delgada, habría un momento que ya no lo pueden mantener, este sacrificio que implica una pérdida continua de peso. Y en un momento dado pues pueden recurrir a mucha comida, pues porque ya el hambre no se puede resistir más, y hay un consumo de alimentos de una manera pues muy impulsiva y vivida con mucha sensación de descontrol. Esto, como es lógico, pues produce una culpa muy elevada en la persona que lo está haciendo, porque claro, su deseo es adelgazar, no lo olvidemos, y deberse a sí misma comer tanto, pues el primer pensamiento es qué gorda me voy a poner, o me voy a poner como una vaca. Entonces, para paliar la culpa que sienten por esta ingesta de alimentos compulsiva, recurren a alguna conducta de compensación, que la mayoría de las veces es el vómito, pero que también puede ser pues, hacer un ejercicio de manera extrema, o saltarse comida, las siguientes comidas que queden, o tomar laxantes y diuréticos. Así que bueno, estas serían las principales causas, no quieren decir que sean las únicas, pero digamos que cuando hay factores de este tipo, pues habría que hacer una atención a esa persona de cara a, si es posible, prevenir que acabe desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. Espero que os haya gustado este vídeo. Debajo tenéis una cajita de información donde encontraréis enlaces a nuestras redes sociales y también por si queréis pedir cita. Y recordad que cuidando de vuestra salud mental también cuidáis de vuestra salud.